Hoy día nos toca un proverbio bien interesante, que es el proverbio número 8. Se cuenta la historia de este hombre, Gandhi, Mahatma Gandhi. ¿Han escuchado hablar de él? Es el padre de la liberación de la India, del yugo británico. India estuvo bajo el dominio de la corona británica, y Mahatma Gandhi fue a estudiar a Inglaterra, a Londres, pero su profesor en la universidad le tenía mala, definitivamente. Yo no sé si usted ha vivido eso de que le tengan mala. Ya, la cosa es que Mahatma Gandhi parece que no era del agrado del profesor. Entonces se lo hizo sentir. Y un día dice que van a comer al casino de la universidad, y Mahatma Gandhi va con su bandejita, con comidita y buscando un lugar, y justo había al lado donde estaba el profesor. Y el profesor se enoja porque ya era suficiente con tenerlo en la clase, y ahora tenerlo al lado comiendo con él. Le dijo: oye, ¿tú no sabes que los cerdos con los pájaros no comen juntos? Y Gandhi le dice: no se preocupe, mi querido profesor, yo me voy volando. Buena, ¿cierto? En una clase el mismo profesor le dice a Gandhi, delante de todo, le dice: mira, una pregunta, Gandhi. Si tú vas caminando por la vereda y te encuentras de repente con dos bultos, uno lleno de dinero y el otro lleno de sabiduría, ¿cuál escogerías tú? Y Gandhi le dijo: yo escogería el que tiene dinero. Dijo, bueno, pero el profesor dijo: yo escogería el que tiene la sabiduría. Y Gandhi le dijo: bueno, cada uno toma lo que necesita. Yo tengo bastante sabiduría, así que por eso tomo el dinero. Hermanos, la sabiduría es nuestro tema de hoy. ¿Por qué? Porque la sabiduría es importante en todo orden de nuestra vida. La necesitamos. Santiago dice: ¿tiene alguno de vosotros falta de sabiduría? Pídala a Dios. No sé si tenemos ya. La sabiduría se define como el arte de aplicar correctamente el conocimiento. A veces hay personas que tienen mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Una vez me pasó en una reunión en Calama, en una reunión de pastores, y había un hombre que hacía mucha ostentación de sus conocimientos. Sin embargo, él intervenía, opinaba, interrumpía, se hacía notar, y al final, bueno, yo dije: qué pena que un hombre que tenga tanto conocimiento tenga tan poca sabiduría. Y eso es, la sabiduría es el arte de aplicar correctamente el conocimiento. Esto lo teníamos en Power. Sí. La sabiduría es también la habilidad de llevar a la práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora hablamos de la sabiduría de lo alto, ¿cierto? La sabiduría divina. Y es la habilidad de aplicar, de llevar a la práctica lo que conocemos de la palabra de Dios. Es decir, podemos nosotros conocer mucho de la Biblia, pero si no lo llevamos a la práctica, no somos sabios. Porque la sabiduría es eso, es vivir, aplicar correctamente la palabra de Dios. Cuánto yo recibo de la palabra, y si eso yo lo aplico en mi vida, si eso yo lo llevo a la práctica, eso me hará también una persona sabia. Amén. También Dios nos ha provisto de su sabiduría a través de la palabra de Dios. Es decir, cuando yo tomo el libro, cuando tomo la Biblia y lo estudio, lo leo, de alguna manera debo tener la actitud de que Dios me está compartiendo de su sabiduría.
Su palabra, ¿cierto? Es sabia. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la vida eterna. También es necesaria la sabiduría para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Debemos velar, ¿cierto?, por nuestro crecimiento espiritual, pero esto es a través de la sabiduría y de la palabra del Señor. También es necesaria la sabiduría para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, a veces nosotros tenemos que tener, como decía mi hermana Consuelo, tomar decisiones, pero uno a veces actúa obstinadamente, se obsesiona con una cosa, con una idea, con una decisión, y no se da cuenta de que Dios no quiere llevarlo por ahí. A veces Dios tiene otro plan, a veces Dios quiere hacer otra cosa con nosotros. Por lo tanto, la sabiduría es también esa sensibilidad para buscar y procurar la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios es importante. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, hermanos, creo que el éxito más importante de nuestra propia vida personal es lograr conocer la voluntad de Dios para nosotros. Su voluntad. El Padre Nuestro, que lo hemos aprendido desde niños, ¿cierto? La oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en nosotros, en nuestra vida. Entonces la sabiduría nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. No estamos actuando obstinadamente, sino que somos sensibles a través de la sabiduría, la prudencia, para entender la voluntad de Dios. También la sabiduría es necesaria para adaptar nuestra vida al plan de Dios. Es decir, la sabiduría nos enseña que muchas veces tenemos que cancelar los proyectos personales que nosotros tenemos para tomar los planes de Dios para nosotros. Es increíble, a veces uno se pierde lo mejor de Dios porque no es capaz de ceder a lo que Dios le ofrece. Siempre recuerdo, por ejemplo, el joven rico, la parábola esa del joven rico, donde el joven rico había cumplido todo, ¿cierto? Y quería recibir la felicitación del Señor. Yo hago todo eso, diezmo de todo. Imagínense, hermanos. Ese hombre era capaz, ¿cierto?, de ofrendar, de dar limosna, de ir al templo y de entregar su diezmo con todo gozo, porque él quería la aprobación del Señor. Quería la felicitación, que el Señor dijera, sean como este joven rico. Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó ahí? El joven rico no esperaba algo como eso, de entregar, soltar todo lo que había conseguido, logrado, y dice que se fue triste. Hermanos, y la enseñanza es que muchas veces nosotros tenemos nuestros planes personales y de repente aparece Dios y nos hace una oferta, pero nuestra mente no alcanza a valorar la oferta de Dios, que nos perdemos lo mejor que Dios tenía para nosotros. No es fácil, pero vale la pena. Cuando uno busca la sabiduría, generalmente va a ser confrontado en decisiones como esa. Y la decisión sabia es no perdernos lo que Dios nos ofrece. Imagínense lo que sería, por ejemplo, para ese joven rico, comenzar a ser instruido directamente por el mismo Señor Jesucristo. Hermano, eso no tiene precio, no tiene valor. Eso no se puede cuantificar. De ver al Señor obrando los milagros directamente con sus ojos. Eso, hermano, es invaluable. El joven rico dijo, no, pues,
usted, Señor, se me pasó de la raya, ¿cierto? Hermanos, qué pena que a veces nos perdemos lo mejor de Dios porque no queremos soltar nuestros planes personales. Por lo tanto, la sabiduría es necesaria para adaptar nuestra vida al plan de Dios. También la sabiduría es necesaria para enfrentar correctamente los desafíos de la vida. Generalmente estamos en una vida muy rápida, ¿cierto? Es como una presión permanente, diaria, en que tenemos que enfrentar los desafíos de la vida, y si no tenemos sabiduría, lo más probable es que nos equivoquemos, lo más probable es que cometamos errores y que después lamentemos. Lo más probable es que tomemos caminos equivocados y después devolvernos. También la sabiduría es necesaria en toda clase de relaciones. Hermanos, básicamente las relaciones humanas son algo complejo, son algo difícil. Sin embargo, nosotros, por decirlo, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos el gran desafío de saber manejar buenas relaciones. Porque si no sabemos manejar buenas relaciones, no podemos sembrar la semilla del Evangelio, no podemos compartir, no podemos hablar de Dios, si no sabemos manejar las relaciones con las personas. Y en este mundo complejo, hoy día el chileno, hermano, ha cambiado mucho de lo que era antes. Hoy día el chileno es mirado de otra manera, aquí en Latinoamérica por lo menos. Y yo diría que el mismo temperamento del chileno ha asomado ribetes de orgullo, de altanería, de prepotencia, de violencia, de mirar en menos a los demás, de hacer ostentación de las cosas materiales que tiene. Por lo tanto, las relaciones se han puesto más difíciles, pero sin embargo Dios quiere alcanzarlos, que nosotros los ganemos para Cristo. Por lo tanto, la sabiduría, hay que ser sabio para relacionarnos con las personas. No todos reaccionan igual, no todos tienen la misma actitud. También es necesaria en toda buena organización, ya sea la organización en la cual nosotros estamos, en la organización de nuestra propia vida, saber organizar nuestra vida personal. También la sabiduría es importante en la administración de nuestros negocios, decisiones, tenemos que saber generar recursos, decisiones que tienen que ver con lo que nosotros generamos, ¿cierto? De ganancias, de inversiones, créditos, ventas y otras cosas más. Es decir, cómo nosotros nos movemos en lo que nos garantiza el sustento diario. Cada persona necesita generar recursos. Por ejemplo, los comerciantes tienen una tabla donde ellos dejan un margen. Ese margen ellos lo respetan porque ese margen les garantiza la utilidad de su negocio. Por ejemplo, si ellos marginan el 20%, significa que para tener 20 tienen que vender 100. Si quieren tener 200,000 pesos, tienen que tener una venta de 1,000,000 para que les dé, ¿cierto? Por lo tanto, la sabiduría también es eso. ¿Y sabe usted que los judíos son los más hábiles comerciantes que existen? Dios como que le da una gracia, una habilidad especial para hacer los negocios. ¿Usted cree que por bonito los judíos tienen todo el apoyo de los Estados Unidos? Los judíos son los dueños de los bancos más grandes que sostienen la economía norteamericana. Y ellos practican la ofrenda, la limosna, la primicia, el diezmo. Está en la ley. Sin embargo, ¿cómo son prosperados y se enriquecen? Sabios, porque la palabra de Dios no es para imponernos para nuestra pobreza, sino que la palabra de Dios es para garantizar nuestra riqueza. Y Dios tiene toda razón.
Siempre usted tiene que encontrar la razón a Dios. Nunca se vaya en contra de lo que Dios dice, porque eso es atentar contra sí mismo y contra su propio bienestar. Eso es invocar pobreza, irse contra lo que Dios dice. También la sabiduría es importante en la administración de nuestro ocio o de nuestro tiempo libre. La vida está dividida, por decirle, en dos grandes áreas, el negocio y el ocio. Yo le hago empeño al negocio para tener un buen ocio. De eso se trata. Yo trabajo para que el fruto de mi trabajo me permita disfrutar mi tiempo con mi familia o el descanso. Entonces yo tengo que tener un equilibrio de ser sabio en mi negocio y en mi ocio. La palabra negocio es negación del ocio. Pero yo debo armonizar porque vivo en las dos áreas. No puede ser todo ocio porque algún día, ¿cierto?, me estaré muriendo de hambre. Ni todo puede ser negocio porque algún día voy a colapsar. Tengo que tener un equilibrio, un balance entre el negocio y el ocio. Y eso Dios me da sabiduría. También es importante cuando aconsejamos personas. Generalmente los cristianos tienen la oportunidad de aconsejar gente. La gente busca el consejo de un hombre creyente. Quiere recibir un buen consejo. Hoy día, hermanos, los consejeros que existen, lamentablemente, no están dando resultados. También es importante en nuestras decisiones, como decía nuestra hermana Consuelo. Yo tengo que tomar decisiones. Y la peor decisión es no tomar decisión. Claro, pero para eso yo debo ser sabio. Tengo que buscar los elementos. Conocer, ¿cierto?, los pros y los contras. También es importante en el desarrollo y desempeño de nuestro trabajo. Siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Siempre hay mejores maneras de hacer las cosas. Una persona sabia es la que busca aplicar más la inteligencia que el trabajo físico. Y eso lo necesitamos en nuestro trabajo. A veces las empresas abren concursos de creatividad donde los mismos trabajadores hacen sugerencias para que se optimice el uso de los recursos, para que se mejore la seguridad, etc. Y es buena esa participación y por eso se necesita la sabiduría. También la sabiduría es importante en nuestro servicio. Cómo servir mejor, cómo ser más efectivo y más eficaz en el servicio. Y estamos permanentemente sintiendo la demanda de nuestro servicio. Y el Señor espera que nosotros seamos siervos, que sirvamos. Y de alguna manera la gente nos mira también con una expectativa de que puede contar con nosotros. Y nosotros debemos ser sabios en nuestra forma de servir, no a ciegas, ¿cierto? También es importante en la planificación de nuestra vida diaria. ¿Cómo yo organizo mi día a día? Yo no puedo, no planificar, porque lamentablemente el tiempo se me va a escurrir. Importante esto de planificación de nuestra vida diaria. También es importante la planificación de nuestra vida en el servicio y es importante para dosificar nuestras energías y nuestros recursos. ¿De qué manera distribuimos nuestra energía y nuestros recursos? Es importante la sabiduría también para saber cuándo entrar y cuándo salir del escenario público. Qué importante es preparar nuestro retiro, preparar, ¿cierto?, nuestra salida, como también nuestra entrada. Hay gente que sabe entrar pero no sabe salir y se perpetúan en un cargo. Nosotros tenemos eso, por ejemplo, los pastores, ¿no? Dicen, yo tengo que morir con las botas puestas. Y quedan ahí, se perpetúan en esa congregación. Se les fueron los hermanos, se les fueron los jóvenes, ya no quedan niños, quedan unos pocos viejitos de su época. Y él dice, no, yo sigo adelante. Claro, está bien, pero el templo tiene una capacidad para mucha gente, pero sin embargo él ya por sus años no tiene la capacidad.
tiene algunas enfermedades, ya no tiene tampoco el mismo carácter, comienza a tener pérdida de memoria y aparecen otras cosas, pero sin embargo siguen allí, aferrados. Hermano, eso no. Uno tiene que saber cuándo entrar y también cuándo salir, cuándo retirarse con dignidad. Tiene que ser así. Qué importante es. Hay instituciones que lamentablemente por esa obstinada posición dañan la institución. O morir con honor o vivir con gloria. Eso lo dijo el hermano Bernardo Higgins, ¿cierto? Es importante tenerlo claro, que mi vida sea una honra. También es importante en la conducción de nuestra familia. Si hay algo delicado, si hay algo que realmente nos duele fracasar, es cómo hemos conducido nuestra familia. Y para eso necesitamos sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. A veces, hermanos, hemos tomado malas decisiones, hemos equivocado la estrategia, lo hemos hecho mal y lamentablemente perdemos a nuestros hijos. Pero Dios puede darnos sabiduría para retomar y para hacer las cosas de ahora de acuerdo a sus principios. También es importante en el gobierno, si uno mira, hermanos, el escenario político, si miramos a nuestros gobernantes, cuántos errores se cometen, y eso todo va en deterioro de nuestra propia nación. Es importante también la administración de la justicia. Cómo la gente tiene una percepción de que no hay justicia, que los delincuentes tienen todas las garantías, todas las facilidades, tienen abogado inmediatamente y en 3 tiempos están afuera. Entonces, ¿cómo es posible? Se cuenta que una vez iba caminando unas personas y le estaba mostrando la ciudad, la primera vez que llegaba a la capital, donde estaban los palacios y todo esto. Y le dijo, mira, y este es el Palacio de Justicia. Tremendo edificio de mármol, muy grande. Y él dijo, qué pena que haya tanto edificio para tan poca justicia. No se asombró con la estructura, sino que eso le hizo aún más fuerte la sensación de que no hay mucha justicia. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Sabiduría de Dios para la justicia. Dios también, hermanos, debemos decir que es infinitamente sabio. Toda la creación pone en evidencia la sabiduría de Dios. El salmista en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y declara sabiduría. Así dice el Salmo 19. También debemos decir que solo con el temor de Dios en nuestro corazón podemos vislumbrar la infinita sabiduría de Dios. Solo con el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, hermanos, no hay posibilidad de alcanzar sabiduría. Porque el temor de Dios es lo que permite que nuestra mente se abra y seamos receptivos a la sabiduría de Dios. También Dios quiere compartir con su pueblo, con nosotros sus hijos, su sabiduría. Este salmo es un canto, es un himno a la sabiduría. Lo primero que encontramos aquí en este proverbio, capítulo 8, es el clamor de la sabiduría. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Es como si Dios estuviera clamando a través de nosotros, que la gente acceda a la sabiduría de Dios, que la gente conozca la sabiduría de Dios. ¿Cómo mejora la calidad de vida nuestra, hermanos amados, cuando nos hemos acercado a Dios?
¿Cómo cambia nuestra realidad? ¿Cómo cambian nuestras prioridades? ¿Cómo se ordena nuestra vida? ¿Cómo es posible superar a veces conductas o malos hábitos que hemos arrastrado por muchos años solamente porque hemos tenido un encuentro con Dios y con su palabra, y eso nos ha permitido ser más sabios? Y eso es el clamor de la sabiduría. Da su voz la inteligencia para advertencia de todos los hombres. Es Dios mismo tratando de llamar la atención de todas las personas. Es Dios buscando un espacio dentro del agitado y rápido ajetreo diario que tiene el afanado hombre de hoy. Es como si Dios quisiera: por favor, detente, escúchame un momento, ponme atención en algo. Yo quiero entregarte algo que a ti te puede bendecir, algo que puede mejorar tu vida. Y ese es el clamor de la sabiduría, donde Dios busca satisfacer lo que el hombre en su ignorancia busca erradamente en otras cosas. En su ignorancia busca en otras cosas, en otros placeres, en otros beneficios, en otros logros económicos. Pero Dios dice: tu felicidad no está allí, tu felicidad no está en esas cosas, tu realización personal no está ahí. Hermanos, y ese es el clamor. En las alturas, dice, junto al camino, bocinas, parlantes, la radio, la televisión, ahí está clamando la sabiduría. ¡Qué hermoso! En las redes sociales, medios tecnológicos de todo tipo, ahí está clamando la sabiduría. Y debe seguir clamando, y somos nosotros los portadores de este clamor. En las esquinas, dice, por donde transitan las personas, dice, en las encrucijadas de las veredas, en las puertas. Aquí cuando habla de puertas, habla de los lugares de influencia. Cuando habla de puertas, está hablando de los lugares donde se administra la justicia. Allí debe estar la sabiduría. Hermanos, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí, de repente, algo tan evidente, un delito grave, sin embargo, entrevistan al abogado defensor y como que él ve como que su cliente es una blanca paloma víctima de la circunstancia, que simplemente antojadizamente le están acusando y no tienen las pruebas contundentes como para que esa persona reciba drásticas medidas de precautorias, creo que se llaman. Sí, mi abogado, sí. Hermanos, y esa sensación queda. Esa sensación queda de que parece ser que los hijos de las tinieblas están mejor preparados que los hijos de la luz. Son más sagaces. Se hacen pagar. Corre el dinero para que no haya justicia. Y así es. Así funciona. Ese es el clamor de la sabiduría. También es a todos los hombres. Versículo 4 dice: oh hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. El clamor es urgente. Desde los hijos de Dios a los hijos de los hombres. No le está diciendo la sabiduría a los hijos de Dios, sino que hace una diferencia. Y es el llamado, es este clamor a los hijos de los hombres, que no es lo mismo. Para mejorar la calidad de vida, para que reciban el Evangelio. Esta sabiduría no está escondida para no ser hallada. Tampoco esta sabiduría es derecho de algunos, sino que está disponible para todos. El llamado es a los simples, a entender discreción, a ser prudentes. Entended, oh simples, vosotros necios, entrad en cordura. Hoy día mucha gente vive irresponsablemente, como si tuviera comprada la vida. El llamado
es a recibir sabiduría de excelencia. Dice el versículo 6, dice, porque hablaré cosas excelentes. Cuando habla de excelencia está hablando de lo mejor de lo mejor. Y cuando hablamos de excelencia, usted sabe que a las altas autoridades se les trata de su excelencia, ¿cierto? Hermanos, y aquí la excelencia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, todo lo que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores es excelente. Y Él dice, abriré mis labios para cosas rectas. El llamado es ese, a recibir palabra de verdad. Dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. El llamado es a recibir la verdad, sin nada que lastime la dignidad ni la libertad del ser humano. El llamado es a recibir palabras justas, valores sinceros. Como dice el versículo 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Así es Dios. Dios nunca hablará entre líneas. Dios nunca dirá una cosa para hacer otra. Dios nunca tendrá una segunda intención en lo que Él dice. Siempre Dios es verdad. El versículo 9 dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Y esto es, hermanos, cuando hallamos la sabiduría nos damos cuenta. Nos pegamos ese, ay Señor, cómo yo fui tan porfiado, tan duro, tan irracional, tan soberbio, tan arrogante o tan incrédulo. Pero cuando le llegó el minuto, gloria a Dios. Gloria a Dios por ese minuto glorioso en que Dios le tocó y usted pudo entender que el camino que usted pensaba que era bueno era malo. El versículo 9 dice, razonables a todos a los que han hallado sabiduría. Es decir, aquí hay una garantía al que las acepta y las aplica. Y además de eso, versículo 11, 10 y 11 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Fíjese, la sabiduría la pone en relevancia con respecto a los bienes terrenales, con respecto a la riqueza material. Si hablamos, por ejemplo, de tener riqueza, que la riqueza ayuda a la felicidad. Sin embargo, las personas más ricas no son personas felices. Les compartí de una propaganda de Perú, donde el Perú dijo, nosotros somos el país más rico del mundo, porque la riqueza verdadera es la calidad de los buenos momentos que nosotros acumulamos en nuestra vida. La acumulación de buenos momentos es superior a la riqueza económica. Porque en el fondo la gente quiere obtener la riqueza económica para tener buenos momentos. Pero sin embargo en algún momento se pierden y comienzan a sufrir. ¿Cómo cuido? ¿Cómo conservo? ¿Cierto? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que la sabiduría de Dios es mejor que el oro, que la plata. La sabiduría vale más que eso. ¿Recuerda la enseñanza de Gandhi? Sí. La sabiduría te da una riqueza superior a la riqueza material. Y la sabiduría de Dios te enriquece no solo el alma, sino también todo orden de cosas. Porque la sabiduría que Dios nos da no solamente nos equipa para ser gente sabia, sino que también nos equipa para obtener la riqueza del mundo. ¿O no?
Sí. Ya les dije que el pueblo judío son las personas más ricas, porque son personas que han vivido siempre sujetas a la palabra de Dios, a los principios cristianos. Y Dios les da esa habilidad. Por lo tanto, no es solamente la sabiduría, hermano, la que te equipa para tener buenas relaciones, sino que también para que puedas generar riqueza. Eso es lo que me dice la palabra. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Después lo dice más adelante en este mismo capítulo. Luego, ¿dónde vive, dónde habita la sabiduría? Como número 2, la habitación de la sabiduría. ¿Dónde encontramos nosotros sabiduría? La habitación de la sabiduría. Dice, versículo 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura, con el buen razonamiento. ¿Sí? La cordura es la correcta ponderación de las cosas. Qué importante es. Cuando una persona razona bien, es una persona cuerda, ¿cierto? Sí. No hace locuras. La cordura tiene que ver con ese equilibrio psíquico y mental de saber ponderar correctamente las cosas. Y ahí está la sabiduría. También la sabiduría está en los buenos consejos. En los buenos consejos. El sano e infalible consejo basado en la palabra de Dios. Cuando yo quiero aconsejar a alguien, no puedo hacerlo sobre la base de mi experiencia, ni sobre la base de mi conocimiento, ni de la información que yo tenga. Yo tengo que decir, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dice tu palabra? Cuando yo tomo esto y se lo entrego a esa persona como consejo, eso es sabiduría. Hoy día, hermanos, cualquiera aconseja. Una Norma y un hermano una vez me reclamó. Yo le dije, mira, hermano, si usted tiene problemas matrimonial, nunca le pida consejo a una persona fracasada, divorciada, separada. No, esa persona no tiene autoridad para darle consejo. Le va a decir todas las causas de su fracaso, pero eso no es suficiente. Le va a decir todo lo que aprendió de su fracaso, pero eso no es suficiente. Pregúntele a una persona que sea exitosa, que lleve 10, 20, 30, 40 años de matrimonio. Esa persona le va a decir cuál es el secreto y le va a dar el mejor consejo. Porque esa persona no ha tenido un éxito en su matrimonio a costa de su inteligencia. En algún minuto tuvo que abrir su mente y buscar lo que Dios dice con respecto a cómo conducir su matrimonio. Porque el matrimonio, hermanos, no lo garantiza nadie, ni la fiesta, ni la argolla, ni el traje de novia, nada de eso. Nada, ni la libreta, nada de eso garantiza el éxito de un matrimonio. El éxito de un matrimonio solamente lo garantiza Dios. Pero no solamente por un asunto de fe, sino que por lo que Dios dice en su palabra, y cuando nosotros nos informamos de lo que Dios dice con respecto al matrimonio y la familia, de esa manera Dios me garantiza mi matrimonio. Así de sencillo. También la sabiduría habita en el temor de Dios. Versículo 13 dice, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Donde hay temor de Dios, ahí está la sabiduría. Lo que Dios define como su temor es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, es aborrecer la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y cuando eso ocurre, cuando hay temor de Dios, ahí está la sabiduría. Allí habita la sabiduría. El versículo 14, la sabiduría habita también cuando está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice, y mío es el poder. También entonces decimos que la sabiduría tiene influencia en los asuntos públicos y en los puestos de autoridad. Necesitamos, hermanos, orar por nuestras autoridades. O sea, Dios demanda que tenemos que orar por los que están en eminencia.
¿Para qué? Para que Dios les dé sabiduría, para que le venga un chispazo, ¿cierto?, de inteligencia divina, para que sean incorruptibles frente a la presión. Porque, hermano, una nación se enriquece cuando gobierna el justo, pero la nación se empobrece cuando gobierna el impío. Así de sencillo. Por lo tanto, nosotros debemos clamar para que haya sabiduría. Dice, conmigo está el consejo, el buen juicio, yo soy la inteligencia, en mío es el poder. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Dice el versículo 15. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Por lo tanto, nuestro clamor, hermanos, es que asciendan a esos niveles de autoridad gente que tema a Dios. Gente que tenga la actitud de aprender, de recibir de Dios. Él pone reyes y quita reyes. A veces los pueblos no saben el valor de este principio y cometen errores, se desenfrenan, se salen de los parámetros más o menos, digamos, aceptables, y hay un desborde de violencia, de delitos, de corrupción y de inmoralidad. Y ahí tiene que venir Dios, intervenir en ese país, dándonos los gobernantes que merecemos. Pero cuando hay un pueblo que se levanta en oración por esas autoridades, Dios puede cambiar el giro de lo que del camino o de la dirección que está llevando el país. Porque por Dios se gobierna. Dios es el que da la autoridad. Necesitamos senadores, diputados, cristianos. Necesitamos eso. Un presidente cristiano, hermano, ¿cómo sería? Jueces cristianos. Ahí habita la sabiduría de Dios. Versículo 18 y 19. Aquí, como le decía, retoma el tema de la riqueza. Dice, las riquezas y la honra están conmigo, pero las riquezas que provienen de la sabiduría de lo alto son riquezas duraderas y justas. Amén. Qué interesante. Encontré un comentario que dice, las riquezas alcanzadas con la sabiduría de Dios son duraderas y son las únicas que se reconocen válidas en la aduana de los cielos. Las riquezas mal habidas, las riquezas de negocios truchos, esas riquezas no duran. Solamente las riquezas que alcanzamos por la sabiduría que Dios nos da son riquezas duraderas. Una vez un pastor dijo, mira, desde el momento que tú te conviertes a Dios, Dios comienza a enriquecerte. Wow. Por ejemplo, si tú fumabas, ¿cuánto vale una cajetilla de cigarrillo? Disculpe, hermano, que haga esta pregunta, a lo mejor no quiero poner en evidencia a nadie. ¿Unos 3,000 pesos? ¿2,000 pesos? 3,600. Wow. Y he conocido personas que se fuman una diaria. Imagínense el costo económico de mantener ese vicio. Terrible. Además de eso, la compañía de seguros le dice, señor, ¿usted fuma? Sí. Ah, entonces su seguro vale más. ¿Por qué? Porque hay más riesgo en alguna enfermedad. Pero cuando uno llega a Cristo, Dios nos libera de eso. Yo le conté cómo el Señor me quitó el tabaquismo. Yo fumaba, poquito, pero fumaba. Y mi clamor era, Señor, sácame el cigarrillo. No quiero seguir con esto. No quiero ser un cristiano que cuando dé un abrazo al hermano me encuentre olor a cigarro. Hermanos, una vez caminando por una calle íbamos con unos hermanos y me dijo, mira, yo no te digo nada sobre tu cigarrillo, tú eres libre, pero el peso
de esas cenizas es suficiente para dejarte en la tierra cuando el Señor venga. Eso me dio un escalofrío de miedo, de temor. Yo dije, Señor, sácame esto. Mi mamá fue una fumadora, pero empedernida. Pero cuando conoció a Dios, hermano, en 3 tiempos, Dios le sacó eso y nunca más. Entonces, todo ese dinero que se me iba a la compañía chilena de tabacos, que fue asaltada ayer y le quitaron 480 millones de pesos, 11 delincuentes se metieron allí. Imagínense, hermano, la cantidad de dinero asociada a este negocio. Cuando tú conoces a Dios, Dios te saca esas cosas. Y tu vida comienza a prosperar. Lo que antes se iba en el casino, lo que se iba en las carreras, y lo que se iba en la rayuela corta, y todas esas cosas, hermanos, son cosas que vienen en beneficio directo a mejorar la economía de tu hogar, de tu familia. Qué hermoso es disfrutar de eso. Dice, las riquezas y la honra. Dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justas. Dice, mejor es mi fruto que el oro refinado. Y mi rédito, dice, mejor que la plata escogida. Cuando hablamos de rédito, estamos hablando de la inversión, del rendimiento de una inversión, de la utilidad que trae mejores beneficios. También, versículo 20, la sabiduría habita en la justicia y el buen juicio. La sabiduría habita en la correcta actitud de decidir siempre con temor de Dios. Y fíjese el versículo 21, dice, para hacer que los que me aman, es decir, los que aman la sabiduría de Dios, tengan su heredad y yo llene sus tesoros. Es decir, la vida que procura conducirse con sabiduría de Dios dejará a la generación venidera no solo una herencia, sino también un buen legado. ¿Se entendió? No solo podremos dejar la herencia, eso es lo que dice aquí la palabra. Dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad. O sea, yo tendré algo para dejarle a mis hijos. Dice que yo llene sus tesoros. Pero no solo le dejaré un buen legado, sino también una herencia. El buen legado será mi estilo de vida. El buen legado será la enseñanza de vida que ellos aprendan de mí. Tendrán esos recuerdos de lo que yo les compartí. No solamente el legado, sino que también una herencia. Porque también, hermano, es bien triste que se deje solo una herencia, pero no un legado. Personas que dejaron lo económico, pero un pésimo testimonio de cómo eran ellos en su estilo de vida. Avanzamos, la trayectoria de la sabiduría, versículos 22 en adelante. La trayectoria de la sabiduría. Es desde el principio. Versículos 22 en adelante, dice, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Podemos decir con esto entonces, hermanos, que todas las cosas fueron concebidas en la sabiduría infinita de la mente de Dios. Antes de ver nosotros lo que vemos, esto fue concebido en la mente de Dios. Qué importante. Antes de crear todas las cosas, estuvieron primero gestándose en la sabiduría divina. Mire, se lo ilustro de la siguiente manera. Walt Disney, usted sabe, el caricaturista, creador de la fantasía, de Ratón Mickey, de Donald y cuántos otros personajes, ¿cierto?, que nosotros conocemos de la infancia. Walt Disney fue este dibujante y que hizo también películas, ¿cierto?, animadas.
Sin embargo, en Estados Unidos, después que murió Walt Disney, se construyó Disney World, ¿cierto? Que era un gigantesco parque de diversiones, de entretenimiento, con todos los personajes y todo eso. Y llega el momento de la inauguración. Y cuando estaban ahí para cortar la cinta de la inauguración, una persona se le acerca a la esposa de Walt Disney y le dice, ¿cómo se habría sentido su esposo si hubiera visto todo esto? La esposa le dijo, él lo vio antes que nosotros. Y porque él lo vio antes, nosotros podemos verlo. Así es, hermanos. Nosotros tenemos que tener, para decidir, tenemos que visualizar las cosas antes, concebirlas en nuestro espíritu, visiones de Dios. Dice que en Hechos, dice que los jóvenes verán visiones. Es decir, Dios espera que los hijos del Señor sean personas visionarias, que puedan construir en su espíritu cosas que Dios va a honrar concediéndoselas, así como Dios lo hizo. Eso es lo que nos dice la palabra. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, ya estaba la mente de Dios, gestando en su infinita sabiduría lo que nosotros vemos como lo creado. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Hermanos, es fantástico reconocer esto. Reconocer que todo esto proviene de la inteligencia de Dios. Él creó todo este ecosistema, este planeta que nosotros compartimos, todo este hábitat. Y Dios lo creó perfecto. Lamentablemente, la intervención humana, sin el temor de Dios, ha sobreexplotado, provocando un desequilibrio que nosotros hoy día vemos como calentamiento global, por ejemplo. Pero en el principio, sin la intervención humana, todo funcionaba perfectamente. Un equilibrio increíble. Por lo tanto, hermanos, ¿qué nos dice esto? Que la imaginación y las visiones son parte de la metodología que Dios quiere compartir con sus hijos. Concibe un proyecto. Enamórate de una visión. Dale vueltas en tu mente y en tu espíritu. Todo eso. Así lo hizo Dios. Y así también quiere que lo hagamos nosotros. Vaya al Petra. Vaya a ese colegio. Vea lo que ocurre, lo que está ocurriendo. Hermano, eso no ocurrió por una ambición personal. Eso fue simplemente una visión de Dios. Y nada más, una visión de Dios. ¿Cuánto es la inversión en esa visión? Solamente, hermanos, si calculáramos lo que está allí construido, y no sé si sobrepasamos el $1.000.000 o más. Pero es que Dios trabaja de esa forma. Dios no quiere que improvisemos con nuestra propia vida, ni con los que dependen de nosotros. Dios quiere que nos proyectemos, que primero concibamos las cosas en nuestra sabiduría, la que Dios nos da. Antes de sus obras, dice el versículo 23, dice, eternamente tuve el principado del principio antes de la tierra. Versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. El 25, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados yo había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Ha visto usted una foto del planeta Tierra? ¿Ha visto fotos del planeta Tierra? ¿No le asombra, hermanos, que nosotros estemos puestos sobre esta tierra?
donde, a ver, si usted dice que puede viajar a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, usted sabe que en este momento estamos viajando a una velocidad increíble. ¿Cuánto es el círculo de la Tierra? La circunferencia son varios miles de kilómetros, sin embargo nosotros viajamos cada día 24 horas. Y usted no se da cuenta. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Usted no percibe todo este gran movimiento. No nos caemos, no nos mareamos, pero sin embargo estamos en este gran movimiento. Presente en la creación. Dice, cuando yo formaba los cielos, allí estaba la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Qué interesante. Las olas, la velocidad que lleva la tierra es para que el agua se esparza y cubra varias veces y se salga kilómetros. Hermanos, sin embargo, eso no ocurre. Dios dio esa orden. Dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría nos ayuda, hermanos, a formar, a trazar, a afirmar, a ordenar. Ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Si usted se fija en los versículos del 27 al 31, ahí hay unos verbos que son muy importantes. Formar, trazar, afirmar, poner leyes, ordenar y disfrutar. ¿Qué dice el 31? Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Es decir, hermanos, Dios concibe todo en su infinita sabiduría. Él primero lo concibe en su mente, luego lo lleva a cabo y cuando lo lleva a cabo lo disfruta. Me regocijo. Regocijarse es más que gozarse. El gozo puede ser muy interno, pero el regocijo es una expresión jubilosa del gozo que hay. Es decir, nuestro Dios disfruta la creación que Él hizo. Y eso también me lleva a pensar de que usted debe disfrutar todo lo que hace. Procura eso, hermano. Sintoniza tu vida con la sabiduría de Dios. Pídele a Dios sabiduría. De tal manera que tú puedas concebir primero en tu mente las cosas que Dios quiere y sabe que tú puedes hacer. Abrir tu mente, sensibilizarte a las oportunidades que Dios pone delante de ti. Yo creo, hermano, que Dios disfruta el colegio más que yo. Sinceramente. De ver esos niños que llegan y que oran y que cantan. El Gabriel, ¿usted conoce al Gabriel Dote? De la Cintia. Hermano, el Gabriel es el baterista del culto de los párvulos y de los primeros. Ver esos niños. Gozo de Dios. ¿Por qué ocurrió eso? Porque, hermanos, nos enamoramos, nos enganchamos de una visión que Él puso en nuestro corazón.
La sabiduría es eso, no te pierdas, que tus años no se despilfarren, que tu vida no se te escurra por entre medio de los dedos, para que alcances plenitud, para que alcances satisfacción, para que realmente sientas que Dios ha encauzado tu vida hacia un propósito, para que puedas tener la satisfacción de que lo que Dios planeó para ti, a ti te realiza y te hace sentirte pleno, satisfecho, donde no cometiste errores, y si tal vez los cometiste, pero Dios te habló a tiempo y pudiste retomar el camino, donde Dios te alertó de tantas cosas y te protegió, te cuidó. ¿Para qué? Para que tú seas capaz de decir, Señor, necesito tu sabiduría, porque solamente con tu sabiduría yo puedo llevar adelante las cosas que tú tienes para mí. ¿Cómo termina este capítulo? Con una exhortación. En esta exhortación primero es una invitación. Dice, atended el consejo. Ahora hijos, escúchenme, óiganme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecies. La promesa, bienaventurado el hombre y la mujer que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Es decir, cuando la palabra es relevante, dijimos, la sabiduría es la habilidad de poner en práctica, de llevar a cabo lo que Dios nos enseña. Dice, porque el que me halla, hallará la vida. El que haya la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Mas, el que peca contra mí, defrauda su alma. Se defrauda a sí mismo. Y dice, y todos los que me aborrecen aman la muerte, que es la advertencia. Volvamos a Santiago 1:5. Y con esto terminamos. ¿Cuántos reconocen que tienen falta de sabiduría? Hermanos, sí. ¿Qué le parece si oramos? La palabra de Dios dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted es sincero en esta oración, prepárese, Dios le va a hacer sabio. Yo no sé qué cosa hará en su vida, cómo Dios intervendrá en su vida, pero sí, su palabra es fiel. Y Él le hará un hombre sabio, una mujer sabia. Amén. Oramos, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación a la sabiduría. Padre, gracias te damos por lo que hemos recibido en este día. Señor, cuántos recursos aprovecharíamos mejor. Cómo nuestra vida, Señor, cambiaría para bien y la de aquellos que dependen de nosotros, si fuésemos sabios. Tu sabiduría, Señor, garantiza ganancias, no solamente en nuestro crecimiento espiritual, sino también ganancias en lo material, en lo económico. Tu sabiduría, Señor, nos garantiza buenas relaciones y éxito en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Tu sabiduría, Señor, garantiza una buena organización, una buena administración de nuestra propia vida y de lo que está bajo nuestro cuidado. La sabiduría, Señor, nos hace mejor en nuestro tiempo de negocios, pero también en nuestro tiempo de ocio y de tiempo libre. Padre Celestial, aquí hay hermanos y hermanas que han reconocido que necesitan sabiduría, la cual te pedimos ahora, en esta hora, Señor, en este momento,
tú eres fiel a tus promesas. Y aquí hay una oración sincera de tu pueblo para que tú nos hagas hombres sabios, mujeres sabias. Derrama tu sabiduría, Señor, sobre tus hijos. En el nombre de Jesucristo, abre su mente, su espíritu, afina su oído espiritual, Señor, para que la sabiduría tuya comience a tomar dominio en sus decisiones, en sus reflexiones, en sus emociones. Y en todo lo que emprendan, Señor, tengan el sello de tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén.